Le agradecemos mucho la gentileza de atender nuestro requerimiento. Senadora, ¿cómo está? Buenos días, Diego Montaño la saluda. Muy buenos días, Diego. Un saludo cordial. Gracias. Senadora, ¿usted está en La Paz? ¿Va a participar de la sesión de esta tarde o toca semana regional? Así es, estamos en la ciudad de La Paz. Creo que este es un tema importante y desde APB Súmate estamos dispuestos a dar un paso al costado por pacificar al país, por encontrar y brindarle certidumbre además a la población, por enviar una señal, porque desde acá lo que pretendemos es concertar. La ley 1720 ha sido tergiversada. El verdadero espíritu de esta ley siempre ha sido que el pequeño, el mediano productor pueda tener acceso a créditos para mejorar su producción. Lamentablemente esto se ha tergiversado en el camino y hoy tenemos a varios sectores movilizados. Esta tarde es un punto prioritario en el orden del día y desde APB Súmate nosotros vamos a votar en favor de la abrogación de esta ley. Eh, ¿Cuál o la lectura y en todo caso la posición de sus colegas? Me imagino que ha habido alguna, como suele ocurrir, algunas reuniones previas con jefes de bancada. En el caso de usted, es la única representante de su bancada, de su fuerza política. Hay otras dos presentes o tres en todo caso, presentes en la Cámara de Senadores. ¿Cuál es la postura de sus colegas respecto a esto que usted decía? Está bien, la ley es buena, pero se tergiversó en el camino, no se socializó como debió ocurrir y mejor bajarla para construir una nueva. Así es, a ver, hay posiciones encontradas, ¿no? Y yo creo que en esto también el gobierno tiene que hacer un mea culpa. Existe un mal llamado viceministerio de coordinación parlamentaria, que de un tiempo a esta parte se ha convertido en un viceministerio tranca. Fruto de aquello es que no se ha socializado, no se ha consensuado, porque ese es el trabajo en todo caso de ese viceministerio. Entonces, se ha convertido, reitero una vez más, en una tranca, no ha cumplido su labor y hoy estamos enfrentando estas movilizaciones. En el Senado, bien usted lo ha dicho, hay 5 fuerzas políticas. Eh, Entiendo que la bancada de Libre tiene bastante representación del Oriente y también Alianza Unidad. Ellos tomarán su propia decisión, pero creo que esto va más allá de lo político partidario. Hemos llegado a un punto en el que también las movilizaciones han sido tergiversadas. Hoy no solamente se habla de la abrogación de la ley 1720, sino también hay sectores radicales que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Nosotros creemos que en realidad ese es un atentado a la democracia en nuestro país. Hay que recordar que ni siquiera hemos llegado a los 6 meses donde fueron electos Rodrigo Paz y Edman Lara mediante el voto popular a través de las urnas. La pregunta es para los movilizados, ¿es que acaso creen que alguien con varita mágica llegaría a cambiar 20 años de hegemonía en el poder del movimiento al socialismo, en manos de Evo Morales, en manos de Luis Arce Catacora, donde hicieron lo que les dio la gana? ¿Dónde estaban estas organizaciones sociales para reclamar por el desfalco del fondo indígena, para reclamar por las barcazas chinas, por los abusos cometidos en Chaparina? Es decir, que han hecho lo que han querido, han derrochado el dinero que provenía de los hidrocarburos y hoy estamos viviendo una profunda crisis económica, nunca antes vista. Y es hora de ponerle el hombro al país, defender la democracia, no a un gobierno. El gobierno también tendrá que reconducir su manera de gobernar, no más decretos, consensuar por la vía de la Asamblea Legislativa. No más viceministerios tranca. Nos dicen que están en austeridad, pero se han inventado un viceministerio que lo único que ha hecho es tener en su escritorio más de 600 peticiones de informe escrito, que es una prerrogativa de la Asamblea, tanto de diputados, senadores, para que podamos tener una información más fluida, pero aquello no existe. Senadora, más allá de lo que usted mencionaba, de lo que ocurrió en el país en los últimos 20 años, en lo institucional, en la Asamblea, no están esos 20 años, ¿no? Porque prácticamente no existe, hay dos diputados del MAS,
y 8 de Alianza Popular, o 10, no tienen incidencia alguna. Pero la Asamblea tampoco avanza. ¿Esto usted le atribuiría solamente al exdiputado, ahora viceministro Santamaría, o a la tensión que existe entre el vicepresidente, que es la cabeza de la Asamblea Legislativa, con la cabeza del Ejecutivo? Usted lo ha dicho, ¿no? Lamentablemente esas rencillas que no sabemos si son personales o que incluyen al PDC, el partido que los llevó hasta el poder, han provocado también una especie de lentitud, yo diría, respecto al trabajo de la Asamblea. Se están haciendo los esfuerzos. Hoy regresamos de una sexta reunión que ha habido en vicepresidencia, donde han estado todos los jefes de bancada, del PDC, de AP, de Unidad, de Alianza Unidad, de Libre. Y estamos trabajando en una agenda parlamentaria para priorizar precisamente la elección del Contralor. No podemos continuar con los interinatos de hace 20 años, ¿no? Debemos elegir también un presidente de YPFB. Los interinatos tienen una fecha de expiración, 90 días, son eso, interinatos. Y de ese modo vamos a recuperar la institucionalidad en el país, no solamente el trabajo dentro de la Asamblea Legislativa. Usted lo dijo en un inicio, ¿no? Lamentablemente esas rencillas, esos desencuentros, hoy ha llegado el momento de que se reconcilien, que puedan trabajar de manera conjunta, vicepresidente, presidente y asamblea legislativa, ¿no? Donde sí hay injerencia y donde quedan los resabios de 20 años de hegemonía masista es en los grupos radicales, es en el Chapare, donde hay impunidad, donde existe un privilegiado, donde el ministro de Gobierno no ha podido ejecutar una orden de aprehensión en contra de Evo Morales. Hablamos de que queremos cambiar, que debemos recuperar la credibilidad en la justicia, pero estamos viendo que no se hace absolutamente nada y hay quienes gozan de privilegios en Bolivia porque no se ejecuta esa orden de aprehensión, no se han iniciado siquiera procesos para investigar 14 años de gestión. Senadora, usted nos decía que ha sido una sexta reunión de jefes de bancada en ambientes de la vicepresidencia. En esa reunión participó hoy el vicepresidente, que anoche hizo pública una carta en la que le pide al presidente, una carta abierta, dice al presidente Rodrigo Paz, le dice, escuchemos, porque esto no es debilidad, es el mandato de la gente que confió en nosotros con su voto. Sí, él ha participado, el vicepresidente Edman Lara es quien dirige estas reuniones y como le digo, tenemos discrepancias político-partidarias, cierto, pero estamos avanzando en esa lógica de reconstruir el país, de viabilizar que la Asamblea Legislativa no sea una tranca, que cumpla su rol de fiscalizar, pero también de legislar. Para eso estamos, para eso nos pagan y se está trabajando en esa agenda conjunta. Nosotros sugerimos en todo caso, porque son temas que les concierne solamente a los del PDC, que puedan reconstruir esa línea de trabajo entre la presidencia y la vicepresidencia. Así va a poder fluir de mejor manera todo aquello que pueda beneficiar a salir de esta crisis económica. Senadora, ¿cuál es la situación de las bancadas en la Cámara de Senadores? No sé si es más complicada o menos complicada debido al número. Nos imaginamos que diputados es mucho más complicado. Allí, en el caso del PDC, vemos que hay como 3 facciones. En el caso de Libre también ha ocurrido algo parecido. Incluso en el Senado, el senador Branko Marinkovic a un principio prácticamente se desmarcó. Pero usted ahí que comparte, y son solo 36, ¿qué es lo que pasa en la Cámara Alta? Lo ha descrito claramente usted, ¿no? Ha habido una especie de alianza para la conformación de directiva, de comisiones, por eso es que el senador Branco tiene una comisión importante dentro del Senado, ¿no? Hoy vemos, y eso también hay que destacarlo, ¿no? Que el Oriente, Santa Cruz, va a unirse. Ellos son muy respetuosos de las decisiones que han tomado los entes cívicos, pero creemos que así como el PDC llegó a la Asamblea, nunca tuvo 2/3, sí mayoría, en el Senado tampoco tienen 2/3. Mayoría sí, pero esa mayoría hoy
no responde a aquello porque estamos hablando de bloques que están en una posición, yo diría, de defender lo que creen que le corresponde o que le haría bien a el oriente boliviano. Entonces, ahí yo creo que tendrá que hacerse un trabajo, ¿no? Desde la presidencia del Senado con las bancadas para llegar a consensos. De lo contrario, estamos entrampados y este proyecto de ley tendría que llegar hasta la Asamblea Legislativa con senadores y diputados. Pero creemos que es momento de ponerle paños fríos a estas movilizaciones, pensar primero en Bolivia y trabajar más bien en una propuesta alterna juntamente con las organizaciones sociales, esta vez trabajando, tomando en cuenta sus demandas, hay que escucharlos y aquí en el Senado se tendrán que instalar mesas técnicas. Desde mi punto de vista, ese sería el camino para viabilizar y para que en este momento se levanten esos sectores movilizados. En cuanto a procedimiento, senadora, leíamos hace instantes el orden del día, está asuntos en mesa, correspondencia, informes de comisiones. En el caso de este proyecto de ley que fue aprobado en diputados, llega a la como correspondencia y de ahí se deriva a una comisión o se puede saltar ese paso con una dispensación de trámite. Es el primer punto a tratar y claro que con dispensación de trámite por la urgencia que amerita, el país está siendo afectado con estas movilizaciones, entonces lo vamos a tratar de manera urgente. En senadores debemos también considerar por lo que está pasando en este momento, específicamente La Paz está siendo bloqueada, estas movilizaciones afectan e incrementan los productos de la canasta familiar. Hemos visto que en el Alto, por ejemplo, el precio de un pollo está por encima de los 70 bolivianos, entonces se está golpeando a los sectores más humildes, aquella persona que se gana el pan de cada día vendiendo refrescos, vendiendo comida en las diferentes esquinas, pero estas movilizaciones impiden aquello. Y no vamos a hacer un escollo, no vamos a hacer una tranca, lo que queremos es viabilizar. Se debe instalar, reitero una vez más, diálogo, mesas técnicas y trabajar en una nueva ley recogiendo el sentir de los sectores involucrados. Sin embargo, la 1720 es motivo de la movilización de un sector y hay otros ahora movilizados por el tema del combustible. Ahí ya entró pedidos de renuncia en el caso del magisterio y de la COP, del ministro de Trabajo, la ministra de Educación, en otros sectores incluso la renuncia del presidente. Se va complicando la situación a días de lo que entendíamos, ese diálogo que se instaló el pasado sábado en Cochabamba, justamente, buscaba destrabar algunas cosas, pero parece que no estuvieron todos los actores necesarios en la foto. A ver, más allá de ese encuentro, que también ha sido importante, ¿no? Todos los escenarios en los cuales se defienda la democracia, por supuesto que son importantes. Aquí el gobierno tendrá que hacer un mea culpa y analizar la composición de su gabinete. Lamentablemente, las desatinadas aseveraciones de la ministra de Educación han provocado el enojo, la molestia de un sector importantísimo, como son los maestros. Por eso es que consideramos que es momento de reconducir. Lamentablemente hay varios actores en el gabinete de Rodrigo Paz que no ayudan a que pueda tener una buena comunicación entre estos sectores, organizaciones sociales, comités cívicos, etcétera, y el Ejecutivo. Más bien lo que hacen es profundizar el distanciamiento, ¿no? Ahí es donde se tergiversan algunos temas. De repente el presidente no comparte esa opinión, pero ya ha sido algo que ha generado molestia en diferentes sectores. Respecto al combustible contaminado, en el Senado somos parte de esa comisión especial que está revisando, pero también ahí vamos a ser muy duros al criticar
que, por ejemplo, se ha premiado a Youssef Akli y está como presidente o gerente en una de las subsidiarias de YPFB, ¿no? Y la pregunta recurrente es que acaso no existen otros profesionales que puedan ocupar esos cargos. Por eso es que insistimos en recuperar la institucionalidad. Lo hicimos con un proyecto de ley que termine con los interinatos en el país. Hablamos de YPFB, empresa estratégica para el país, y creemos que no es una buena señal premiar a quien le puso firma a las adendas de contratos que provenían de la gestión de Luis Arce Catacora, que es cuestionada, que su hijo ya está tras las rejas porque creía que era el dueño de YPFB. Entonces, ojalá que tengan el tiempo de reflexionar, de cambiar algunos ministros que solamente generan problemas en lugar de ayudar, de coadyuvar entre los sectores que se movilizan o que tienen algunas reivindicaciones que probablemente podrán ser atendidas, otras no. Hay que priorizar siempre lo urgente, pero ojalá que el gobierno pueda abrir esos espacios de reflexión para reconducir su manera de gobernar. Senadora, sobre esto que usted mencionaba, Youssef Akli, quien hasta hace poco era presidente de YPFB, nos dice que ahora es gerente de otra subsidiaria de YPFB. Esa es la noticia que nosotros tenemos, estamos corroborando que sea algo oficial. Si fuera y de ser así, lamentamos profundamente aquello, ¿no? Porque creemos que las personas que han estado involucradas en este tema de la gasolina contaminada o denominada basura deben ser investigadas por el Ministerio Público. Y será la justicia quien define si hay o no hay sanciones. Pero definitivamente en el país se vendió gasolina contaminada que ha afectado a miles de vehículos en el sector público y también en el sector particular, ¿no? Y eso que ha provocado, por supuesto, enojo, molestia, pero principalmente que el país pague más dinero por una gasolina de pésima condición. Senadora, ya que usted está en esa comisión, si nos podría ir comentando a qué resultados se ha llegado, porque la verdad es que nos quedan muchas dudas respecto a qué pasó con la gasolina, porque versiones hemos tenido diferentes, desde los tanques sucios, pasando por la mezcla en Arica de los cisterneros que desarmaban la escotilla con agua y aceite, y después que había un boicot. Pero resulta que después se firmó una adenda en diciembre, luego se firmó otra en febrero, a los 13 días se bajó el precio. ¿Qué conclusiones o qué información han tenido que nos pueda ayudar a entender un poco qué pasó, senadora? A ver, lo relevante de esta investigación, ya vamos a tener un informe preliminar de los resultados de esta comisión, pero no queremos más comisiones que sean un saludo a la bandera, es que la población boliviana sepa que el 2022, a través de un decreto, el gobierno de Luis Arce Catacora dio paso precisamente a la compra de combustible de baja calidad, es decir, que ya se había permitido el 2022 que esta gasolina venga o no tenga más bien la calidad que se requiere, es decir, 85 de octanaje. Y se dio paso a las mezclas con etanol, con diferentes aditivos, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí nace el tema de la gasolina contaminada. Recordará a la población, ustedes también como medios de comunicación, que el 2025 ya hubieron reclamos. No, lo que ha sucedido aquí y en lo que llama profundamente la atención es que hay que investigar a los que se fueron, pero también a los recientes, ¿no? Porque en diciembre, cuando se levantó el tema de la subvención de combustible en el país, se firmó también una adenda. Esta adenda está vigente hasta junio del 2026, vale decir un mes más. Se han hecho los esfuerzos, nos decía el actual presidente Daroca, de mejorar, entre comillas, esta gasolina. Por eso es que ellos sostienen que ya no estaría circulando esta gasolina contaminada. Pero aquello no significa librar de responsabilidad a quienes firmaron una adenda sabiendo que Trafigura, Vitol son los proveedores de ese combustible de mala calidad.
Entonces, ahí hay que realizar la investigación profunda desde el Ministerio Público. Nosotros como Asamblea Legislativa y como una comisión especial brindaremos todo ese compilado de información de investigación para que la Fiscalía cumpla su rol. ¿El problema entonces está en el origen? Es decir, en que estas dos empresas que usted ha mencionado y que lo hemos escuchado del diputado Alarcón igual muchas veces hablar de estas dos empresas como las que estaban vendiendo esta mala gasolina. Así es, los proveedores, ¿no? Porque los otros cuentos del sabotaje y demás ameritan una profunda reestructuración al interior de YPFB. Mientras continúe la misma gente que ha trabajado desde hace 10, 15, 20 años, etcétera, no le creemos a YPFB, ¿no? Porque no pueden ser juez y parte. Un laboratorio como el de la UMSA, por ejemplo, ha determinado que la gasolina estaba contaminada. Entonces ahí hay que hacer paréntesis, hay que investigar. Hay un dato revelador, por ejemplo, que nos decía el actual gerente de YPFB, ¿no? Un exdirector de operaciones de YPFB que es prófugo, se ha ido del país y que él estaría involucrado en este tema de la contaminación de la gasolina. Ahora, claro, ahí la pregunta está, ¿cuándo se habrán enterado que había una gasolina de mala calidad y si hicieron caso omiso y dijeron, bueno, que se acabe nomás de consumir toda la gasolina o qué hacemos? Porque ahí no sé si, senadora, aplica o no un daño económico al Estado, porque el Estado ahora está, además de comprar gasolina más cara, está devolviendo a los afectados o a parte de los afectados montos de dinero que gastaron en la reparación de sus motores. A ver, es un muy buen punto el que usted señala, ¿no? Porque justamente hace referencia a lo que en algún momento Asosur, que fue, por ejemplo, parte de esta investigación, nos decía y reclamaba, ¿no? En febrero enviaron más de 100 notas a la exdirectora de la ANH, Margot Dayal. Nunca hicieron nada, no respondieron, porque de 3 laboratorios que hay en Bolivia solamente está funcionando uno. Entonces, ahí que hay omisión, negligencia. Lo mismo sucedió cuando se enviaron cartas al expresidente Youssef Akli, ¿no? Y se les reclamaba por la calidad del combustible, porque en determinado momento se decía que los depósitos estarían sucios, que Asosur es responsable, etcétera. Se querían lavar las manos, pero no somos tontos los bolivianos, ¿no? Y obviamente esta investigación nos lleva a sacar ciertas conclusiones, ¿no? Que no ha habido aquí un sabotaje ni nada. Se compró gasolina de mala calidad porque había un decreto que ya lo avalaba desde el 2022. Entonces, creo que estos puntos son relevantes, ayudarán al Ministerio Público a que precisamente se conmine a quienes fueron parte de la firma de estas adendas, a quienes dieron paso a omitir o por negligencia si no hicieron su trabajo, ¿no? Estas personas tienen que ser investigadas. Así que estamos en ese camino, en no solamente generar o brindar una señal de certidumbre respecto al trabajo que hace la Asamblea Legislativa, sino a que realmente se esclarezcan estos hechos que han causado muchísimo daño económico al bolsillo del ciudadano boliviano. ¿Para cuándo se tiene previsto este informe preliminar, senadora? Miren, nosotros queríamos hacerlo esta semana, pero lamentablemente como el senador Marinkovic también ha sido el que ha repuesto esta ley 1720, entonces un poco que hay que separar el tema de la comisión especial que está a la cabeza del senador Branko Marinkovic y separar el tema de la 1720. Pero estamos trabajando, le digo, ya en un informe preliminar. Ojalá que esta semana podamos dar a conocer esos puntos importantes. Senadora, queremos agradecerle mucho la gentileza para hablar en primera instancia del proyecto de ley que abroga la 1720. Usted decía, es un momento de pensar más allá de las posiciones individuales o partidarias e intentar desactivar estas movilizaciones que van en escalada, contrariamente a lo que se pensaba. Así que estaremos atentos a la sesión de esta tarde y ojalá haya humo blanco. Gracias, senadora. Hasta otra oportunidad.
siempre la agradecida soy yo. Un saludo, Diego. Gracias. Gracias a Claudia Mallón, senadora de APB Suma.